Estás escuchando Campanas de la Historia, donde el pasado vuelve a sonar. Hoy viajaremos a la península ibérica prerromana para conocer a sus antiguos pueblos celtas. Hablaremos de quiénes eran, de dónde vinieron y cómo se asentaron en el norte y el oeste de Iberia mucho antes de que aparecieran las legiones romanas. Exploraremos sus orígenes misteriosos, sus tribus desde los galaicos en las verdes tierras de Galicia hasta los astures en las montañas cantábricas o los betones en las mesetas del interior. Y descubriremos cómo era su vida cotidiana. Veremos cómo vivían en castros fortificados en las cumbres de los cerros, cómo trabajaban los metales con maestría, qué dioses adoraban en bosques sagrados y qué rituales practicaban. Conoceremos sus costumbres guerreras, sus creencias, su arte, como los famosos torques de oro o las enigmáticas esculturas de berracos, y sus relaciones con otros pueblos vecinos. En este episodio nos adentramos en un fascinante capítulo de la historia, la era en que los celtas dominaban gran parte de la península ibérica antes de la llegada de Roma. Imaginemos por un momento la península ibérica alrededor del siglo V a.C., en las colinas del noroeste, cubiertas de bosques y nieblas atlánticas, se distingue la silueta de un castro celta. En la cima del monte Santa Tecla, en la actual Galicia, se aprecian las bases circulares de chozas de piedra agrupadas tras una muralla defensiva. Estos poblados fortificados, los castros, eran el corazón de la vida celta peninsular. Pequeñas aldeas protegidas por muros de piedra y fosos naturales, situadas estratégicamente en alturas que dominaban los valles y costas circundantes. Desde allí, los celtas vigilaban sus tierras y rebaños, listos para defenderse de cualquier amenaza. Las casas dentro del castro suelen ser redondas u ovaladas, construidas con muros de piedra seca y techos de paja, adaptadas para albergar familias y protegerse del clima húmedo atlántico. Al caer la tarde, el humo de los hogares de leña se alzaría sobre la aldea mientras los habitantes se reúnen alrededor del fuego, contando historias de antepasados y héroes tribales, tal como lo han hecho durante generaciones. Pero ¿cómo llegaron hasta allí esos pueblos celtas y desde cuándo habitaban estas tierras? Los historiadores creen que la presencia celta en la península ibérica tiene raíces muy antiguas. Hubo al menos dos grandes oleadas de influjo indoeuropeo antes de los romanos. Una primera pudo ocurrir en la Edad del Bronce, vinculada a la migración de pueblos de la cultura del vaso campaniforme, que dejó un sustrato protocéltico en el occidente peninsular. Más tarde, ya entrado el I-milenio AC, nuevas influencias célticas llegaron probablemente desde los Pirineos, vinculadas a la llamada cultura de los campos de urnas, que introdujo el rito de incineración de los muertos y otras costumbres centroeuropeas. Poco a poco estos grupos foráneos se fusionaron con las poblaciones locales. El resultado, tras siglos de mezcla cultural, fue el surgimiento de numerosas tribus de lengua celta repartidas por gran parte del territorio peninsular, especialmente en el interior, el norte y el oeste. Antiguos autores griegos como Heródoto ya mencionaban la presencia de celtas en Iberia, y el poeta Abieno hablaba de misteriosos pueblos en las costas atlánticas que bien podrían relacionarse con estos celtas ancestrales. Para cuando arrancan los primeros textos históricos detallados, en torno al siglo III a.C., la mayoría del interior de Hispania estaba dominado por pueblos de cultura celta, desde la Gallaecia hasta la Bética occidental. Ahora bien, celtas era un término amplio. ¿Qué pueblos específicos incluía? En el noroeste estaban los galaicos, distribuidos en numerosas tribus en lo que hoy es Galicia, el norte de Portugal y zonas limítrofes de Asturias y León. Junto a ellos, hacia el este, habitaban los astures, en las montañas y valles de la actual Asturias, León y norte de Zamora. Más al este, en la franja cantábrica, vivían los cántabros. Hacia el occidente de la meseta y la actual Extremadura se encontraban los betones, célebres pastores guerreros asentados entre las sierras y dehesas del Duero y el Tajo. Al sur de los betones y junto al Guadiana se menciona a los célticos del suroeste, emparentados con ellos. Y entre Portugal y Extremadura florecieron los lusitanos,
un pueblo indoeuropeo muy cercano culturalmente a los betones. Todos ellos compartían muchos elementos identificables como celtas hispanos, aunque también tenían diferencias locales. En este episodio nos centramos en los celtas puros del norte y oeste, menos influenciados por el Mediterráneo. Los celtas peninsulares desarrollaron una forma de vida singular, adaptada a la geografía diversa de Iberia. Eran esencialmente aldeanos rurales, organizados en tribus y clanes, sin grandes ciudades. Sus poblados sedentarios contrastaban con un estilo de vida aún marcado por la movilidad ganadera. Practicaban la transhumancia, llevando sus rebaños estacionales entre pastos de invierno y verano. La ganadería, especialmente de bovinos, caballos y ovejas, era fundamental en su economía, complementada por una agricultura de subsistencia. Cultivaban cereales como trigo y cebada en pequeñas parcelas comunitarias. No usaban moneda ni escritura, salvo los celtíberos. Su comercio se basaba en el trueque. Intercambiaban productos con pueblos vecinos, por ejemplo, metales y ganado a cambio de cerámica fina o adornos exóticos. Si algo definía a los celtas, era su extraordinaria habilidad metalúrgica. Dominaban el trabajo del bronce y el hierro. Forjaban espadas, lanzas, cuchillos y herramientas agrícolas con gran destreza. También elaboraban hermosas joyas de oro y plata. Por ejemplo, en el castro Astur de las Labradas se halló el célebre tesoro de Arrabalde, un conjunto de más de 50 joyas de oro y plata escondidas en una vasija de cerámica. Los torques eran piezas distintivas, auténticas joyas de estatus que solo los guerreros o jefes importantes llevaban al cuello para mostrar su rango y riqueza. Estas joyas, a veces retorcidas en espiral y rematadas con bolas o motivos decorativos, requerían un dominio técnico notable. La organización social de estos celtas peninsulares era tribal y relativamente sencilla, sin las rígidas jerarquías de otros lugares. En la cúspide estaba la élite guerrera, caudillos locales o príncipes de la tribu que lideraban en la guerra y controlaban los recursos. No existía un estado unificado, sino múltiples pequeños clanes independientes. Según textos clásicos, algunas tribus norteñas practicaban cierto matriarcado en la herencia. El geógrafo Estrabón relata que entre los astures el linaje se contaba por vía materna. Los hombres entregaban dote al casarse, las hijas eran las herederas de las propiedades familiares y eran ellas quienes daban esposa a sus hermanos. Incluso menciona la curiosa costumbre de la cobada. Tras el parto, la madre se incorporaba pronto a sus labores, mientras el padre guardaba cama cuidando al recién nacido, como si él hubiese dado a luz. Otra figura importante en otras sociedades celtas europeas era el druida, pero en la península ibérica su influencia fue menor. Posiblemente existían chamanes locales o sacerdotes guerreros, pero la clase guerrera dominaba claramente sobre la sacerdotal. Aún así, las creencias y ritos impregnaban la vida cotidiana. Las élites acumulaban objetos de prestigio no solo por riqueza material, sino por un valor simbólico y ritual. La hospitalidad era sagrada. Dar refugio y alimento al visitante era un deber moral. Asimismo, en la cultura celta peninsular, como en otras, la gloria en combate y la fidelidad al clan eran virtudes supremas. Estos pueblos se distinguían por su marcado carácter guerrero. Vivían preparados para la guerra. Sus poblados fortificados lo evidencian. Los hombres libres entrenaban con armas desde jóvenes. Se valoraba la valentía, la fuerza y la lealtad al jefe. El armamento típico incluía largas lanzas arrojadizas o de acometida, espadas de hierro de hoja recta y escudos redondos hechos de madera y cuero. Muchos guerreros celtas combatían ligeros, a pie, con apenas su lanza, escudo y puñal. Otros combatían a caballo. Los celtas hispanos eran excelentes jinetes. Criaban caballos rápidos y resistentes. Podemos imaginar a esos jinetes galopando con sus capas al viento, armados de venablos y espadas cortas, sembrando el pánico entre sus enemigos con rápidas cargas. La cultura material de estos celtas peninsulares tenía rasgos inconfundibles. Uno de los legados arqueológicos más curiosos son las esculturas de piedra que dejaron,
particularmente en la región vetona. Se trata de los famosos berracos de piedra, enormes figuras de animales talladas en bloques de granito. Suelen representar toros, pero también cerdos o jabalíes. Los más conocidos son los toros de guisando. ¿Cuál era su función? Es un enigma. Podrían haber sido hititos territoriales, monumentos funerarios en honor a jefes difuntos, o quizás guardianes totémicos de los rebaños. Muchos berracos se sitúan en praderas y valles de excelente pasto y junto a fuentes de agua, lo que sugiere que señalaban recursos valiosos en la economía ganadera. Otra manifestación artística fascinante son las estelas decoradas de la Edad del Bronce final en el suroeste peninsular. Un hallazgo sorprendente en 2011 sacó a la luz la primera estela de guerrero con carro hallada en Galicia. Esta pieza confirmó que hasta el lejano noroeste llegaron las influencias culturales del sur peninsular y del Mediterráneo. Es posible que estas antiguas estelas representaran a jefes locales con sus símbolos de poder, el carro, las armas y otros objetos. Aunque pertenecen a una época ligeramente anterior a la llegada de la plena cultura celta, muestran el caldo de cultivo del que surgirían los celtas ibéricos. La religión de los celtas hispanos era politeísta y animista. La naturaleza era su templo. Bosques, fuentes, montañas y peñas solitarias se consideraban morada de lo sagrado. Es muy posible que realizaran rituales al aire libre, ofreciendo sacrificios de animales para honrar a sus dioses. Gracias a inscripciones latinas encontradas posteriormente, conocemos algunos nombres de divinidades indígenas. En Galicia y el occidente peninsular aparece el nombre de Bandua, un dios guerrero. Otro nombre recurrente es Cosus o Coso, posiblemente otro dios de la guerra o de la caza. Entre los lusitanos y vetones destacaba Endobélico, una deidad asociada al inframundo y la curación. También se han hallado dedicatorias a una diosa llamada Ataecina, relacionada con la primavera y el más allá. Aunque los nombres varían, muchos investigadores sospechan que tras ellos podrían esconderse equivalentes locales de dioses celtas paneuropeos. Los rituales religiosos celtas solían involucrar ofrendas valiosas. En fuentes, lagos o pozos se han encontrado depósitos de objetos de bronce y hierro. Las necrópolis también nos brindan información. En la necrópolis vetona de La Osera, por ejemplo, los arqueólogos descubrieron tumbas tumulares con ricos ajuares funerarios. El hecho de enterrar a sus muertos con sus pertenencias más preciadas indica una fuerte creencia en la vida de ultratumba. También practicaban ritos para guiar el espíritu, quizá banquetes funerarios sobre la tumba o libaciones de hidromiel y cerveza en honor al fallecido. Hablando de cerveza, esta palabra en español proviene del celta cerevisia, y se cree que los celtas peninsulares elaboraban cerveza a partir de cereales fermentados. En la espiritualidad celta ibérica, muchos enclaves naturales fueron convertidos luego en ermitas o santuarios cristianos. Un ejemplo famoso está en Galicia, el santuario de San Andrés de Teixido. Detrás de esta creencia subyace la idea celta de la metempsicosis. Historias similares se repiten en fuentes sagradas asturianas o bosques cántabros donde aún hoy la gente ata cintas de colores en ramas, un probable eco de antiguos rituales celtas. Volviendo a la vida cotidiana, podríamos pintar un cuadro final. Es un día cualquiera en un castro galaico. Al amanecer suenan los cuernos convocando a los pastores. Las mujeres muelen el grano en molinos de piedra. Los artesanos encienden la fragua. Niños y niñas corren entre las casas, jugando a imitar combates. Los ancianos se sientan al sol narrando leyendas. Al caer la noche, todo el clan se reúne en un banquete. Un guerrero veterano ofrece un brindis con hidromiel. La poetisa entona un canto ritual. Los jóvenes bailan en ronda al son de flautas. La Vía Láctea brilla sobre ellos, y una hoguera central alumbra las murallas de piedra. Así transcurría la vida, con sencillez pero con un rico entramado de tradición y comunidad, en las tierras célticas de Hispania. Esta era la situación en Iberia antes de la irrupción romana. Por siglos, los celtas hispanos habían evolucionado en relativo aislamiento, forjando una cultura original.
Su mundo empezaría a cambiar en el siglo III a.C., cuando las guerras púnicas trajeron a los primeros generales romanos a la península. Al principio, Roma contactó con íberos y celtíberos, pero pronto fijó la mira en las ricas tierras del oeste. Las campañas contra lusitanos y celtíberos a mediados del siglo II a.C. anunciaron el choque de dos mundos. Uno de los episodios más notables fue liderado por Viriato, un pastor guerrero surgido de la Sierra Morena. Aunque finalmente Roma prevaleció, la conquista total del norte y oeste peninsular fue lenta y difícil. Los cántabros, astures y galaicos serían sometidos solo en tiempo del emperador Augusto. A pesar de la conquista, la esencia celta no desapareció. Muchos rasgos de aquellos pueblos pervivieron bajo Roma. Los campesinos indígenas continuaron durante generaciones sus costumbres, hablaban dialectos célticos y veneraban a sus viejos dioses bajo nombres latinos. El legado celta se aprecia en la toponimia, en elementos culturales cotidianos, e incluso en celebraciones y supersticiones locales que parecen ecos de ritos prerromanos. Los celtas de la península ibérica dejaron una huella indeleble en la identidad histórica de España y Portugal. Sus castros en ruinas, sus toros de piedra, sus tesoros ocultos y sus leyendas transmitidas de generación en generación nos hablan de un tiempo anterior a Roma en que estas tierras estaban vivas con la lengua y la cultura de los celtas. Es un capítulo apasionante de nuestra historia, un mosaico de tribus guerreras y agricultores, artesanos y druidas, cuyas hazañas y modo de vida seguimos descubriendo a través de la arqueología y los textos antiguos. Conocerlos nos permite entender mejor de dónde venimos y apreciar la rica diversidad de pueblos que conforman nuestras raíces. Y así terminamos este viaje en el tiempo por la Hispania céltica, dejando quizás volar la imaginación. En algún monte solitario cubierto de robles, todavía podría resonar el eco lejano de un cuerno celta, recordándonos que, mucho antes de que Roma escribiera la historia, ya existía aquí un mundo complejo y vibrante que merece ser recordado.